Amigos, y lo que pudiera ser la gran noticia, la del gran aplauso, la esperada, la firma mañana del pacto eléctrico, después de muchos años discutiéndose y dándole para allá y para acá, pues mire, no todas las personas, no todas las voces, incluso no todos los protagonistas de esa gran discusión en el Consejo Económico y Social del CES están de acuerdo con la firma del pacto eléctrico mañana. ¿Por qué? ¿Hay pacto? ¿No hay pacto? ¿Se ha consensuado? ¿Es posible el consenso para firmar el pacto? El PLD ha dicho que va a firmarlo. Me place muchísimo hablar de este tema con una voz autorizada. El profesor Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas y del equipo coordinador del sector social del pacto eléctrico en el CES. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad de llegar al país, de llegar a la gente. Gracias. En un tema tan delicado como este. Gracias, muy amable. ¿Usted irá mañana a Palacio a la firma del pacto? Lo primero que hay que establecer con bastante claridad es que no hay un proceso regular en esta retoma del pacto que ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social y el CES, por una razón elemental, porque no existe un documento conocido, terminado, acabado, hijo de los órganos del pacto y de la discusión que se desarrolló durante años. Después de 3 años, si usted ve el documento que han puesto a circular, es un documento que hasta un calendario viejo tiene, porque efectivamente fueron suspendidas a finales del 2017 las discusiones. Nunca más se ha desarrollado ningún trabajo por ningún órgano del pacto, nunca ha sido convocado órgano alguno, y quisiéramos que el profesor Rafael Toribio nos dijera qué organismo preparó un documento que pueda llamarse de consenso cuando él admite por escrito que hay decenas de puntos que están pendientes de discusión, decenas de puntos que están pendientes de ser declarados disenso o consenso, y que hay un conjunto de elementos nuevos que están planteados. En medio de una falsedad como la que implica de que el PRM en 6 meses ha cumplido 10 o 8 o 9 de los 12 o 15 puntos que planteó para oponerse a eso, ¿cómo es posible que se argumente públicamente esto cuando el PRM dijo que ese documento, el de 2017, era un documento inaceptable como documento del pacto? Profesor, una pregunta a propósito de lo que usted plantea. Hoy recibimos acá en la redacción una declaración firmada por la Comisión de Energía del PRM que preside Antonio Almonte, que es el actual ministro de Energía y Minas, y él hacía referencia a esos 12 puntos que yo incluso le pregunté al presidente Abinader en una entrevista a propósito de los 100 días de gobierno, y que califiqué como el pelo en el sancocho. No se firmó el pacto porque ellos pusieron 12 puntos sobre la mesa. Entre ellos estaba la auditoría a Punta Catalina, la construcción de Punta Catalina, aprobar un programa de reducción de gastos de las distribuidoras, etcétera, etcétera, transformación de la CDE, etcétera. Ellos dicen ahora en este documento que eso se está cumpliendo, que desde que llegaron al poder el 16 de agosto, gran parte de esos 12 puntos se está cumpliendo y que por eso se firma el pacto. Mire, cuando se abordó estos temas, no olvidemos que el propio gobierno, de hecho, impuso una suerte de golpe de Estado a la función lógica del ministro de Energía y Minas. Se supone que si hay un Ministerio de Energía y Minas y hay una figura como Antonio Almonte, él debería ser la cabeza de todo el tema eléctrico, pero ocurre que después de todo, en medio de esta situación y para imponer un pacto eléctrico a favor de los grupos de generadores, de los grandes comerciantes y de la cúpula del CONEP, crearon un gabinete eléctrico con Lisandro Macarrulla a la cabeza, que solo es parte del problema eléctrico porque tiene intereses como sector privado que él
representó en las discusiones del pacto. Lo que se ha planteado es un conflicto de intereses incluso en la forma en que el gobierno ha estado manejando el tema del pacto eléctrico. No hay ninguna posibilidad de que demuestren, y el propio profesor, el propio ingeniero Almonte lo sabe muy bien, no hay ninguna manera de demostrar que se ha cumplido uno solo de los preguntos. Yo interrogo, ¿se hacen licitaciones abiertas y públicas aquí para la compra de energía? ¿Se han seguido entregando o no PPA, que son de hecho entregas y contratos grado a grado? ¿Se ha logrado hacer una sola de las auditorías de las EDE? ¿Se ha logrado la auditoría técnica y financiera de Punta Catalina? ¿Se ha logrado transparencia en el negocio de la compra de energía? ¿Está claro si se va o no a cumplir la ley? ¿Es verdad que van a cumplir o no el pago del 10% de los usuarios no regulados? ¿Se va a bajar la tarifa a los consumidores finales? ¿Cuál de estas cosas puede decir el ingeniero Almonte y el gobierno que se han cumplido en apenas 5 meses? Es una gran barbaridad. Lo que están montando es un fiasco para que el presidente el 27 anuncie algo sobre el tema eléctrico, sabiendo además que han puesto al sector privado y al sector monopólico de la energía a controlar la función pública en materia de la política estratégica. Lo que sí ha hecho el gobierno es empeñar más el patrimonio público. ¿Por qué? Porque en el propio presupuesto que está concebido para este año hay 1.500 millones de dólares obtenidos o sacados de lo que es la venta de activos y propiedades del Estado, y de eso ya hay dos que están muy claros, que es la venta de las acciones del Estado en Eje Jaina y Eje Itabo, que las van a vender, como dice el pueblo, a precio de vaca muerta, a venderla a precio de libro por 400 y tantos millones de dólares en uno de esos casos, cuando cuestan más de 1.000 millones de dólares a precio de mercado. Ahora, profesor, lo que me llama la atención, desde que se lanzó la convocatoria para firmar el pacto eléctrico, recién nombrado Rafael Toribio al frente del Consejo Económico y Social en sustitución de Monseñor Agripino Núñez, dijeron que se comenzaba el trabajo y pusieron fecha para noviembre y después para finales de enero, y ahora es que se habla en febrero. ¿Usted cree que el profesor Rafael Toribio se preste a un juego de esta naturaleza, a falsear algo de un pacto que no se ha pactado y que vaya mañana a Palacio a firmarlo? Cuando la sociedad civil del pacto entregó en noviembre un documento al profesor Rafael Toribio criticando la forma en cómo Lisandro Macarrulla y otros funcionarios del gobierno dijeron que el pacto se iba a firmar primero en noviembre, después en diciembre, después en enero y ahora es en febrero. Después de haber dicho esto, ustedes tienen el testimonio no solo de que sociedad civil fue al CES, se reunió con el profesor Toribio, sino que además el profesor Toribio hizo compromiso con sociedad civil, y tenemos la documentación escrita que así lo atestigua, para buscar una forma que permitiera que los órganos del pacto, como el Comité Técnico de Apoyo, el Grupo G20, el Grupo G5 y la plenaria, fueran convocados para en un plazo corto definitivamente cumplir un pacto que lo establece la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo pauta la propia Constitución de la República al pautar la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que ellos no facilitan, porque en gran medida lo que se quiere es volver a hacer lo que el PRM le criticaba al PLD durante el gobierno. Durante 7 años hemos discutido esto. Aquí hay otra gran falsedad. El PRM estuvo presente en el pacto y fue a 3 o 4 de las importantes jornadas, pero no participó en el proceso detallado de discusión. Se retiraron un año antes de suspenderse en el 17, prácticamente un año antes de suspenderse en el 17, todas las discusiones. La suspensión fue abrupta. De repente ahora, lamentablemente, el profesor Toribio, después de haberse dedicado la vida y durante sobre todo las últimas décadas a hablar de transparencia, decide hacer un compromiso. Usted sabe, Cavada, lo que dice escrito el profesor Toribio, que el documento del 2017 debe firmarse sin modificaciones. Quiere decir que hay que firmarlo hasta con los calendarios desfasados que fueron establecidos antes de que llegara el 2018. Parece que el mundo no ha cambiado, que estuvimos paralizados durante años. Es una barbaridad lo que está pasando, y este sería un
pobre, un infeliz aporte al ejercicio democrático del gobierno del PRM, del gobierno de Luis Abinader, si persiste en mantener la firma de un pacto, que además quiero decir, si se procede según la ley, tras lo que hizo Sociedad Civil del Pacto Eléctrico, que hoy fue y entregó en las oficinas del CES y en la responsabilidad directa del profesor Toribio un documento legal, vía abogado, estableciendo y pidiendo que se suspenda la firma del pacto hasta que se cumpla lo que él mismo admite, que es que tiene que ser cumplido el proceso de discusión de los temas que ya estaban en la mesa de trabajo en el CES. Si el pacto no ha terminado, ¿cómo es posible que digan que hay un documento listo si la metodología establecía que nada estaba aprobado mientras todo no estuviera acordado? Y además se necesitan 3 sectores. Se van a inventar una sociedad civil. Van a buscar a esas grandes ONG financiadas desde el sector financiero y financiadas desde el CONEP y desde la gran industria para figurar una sociedad civil. La generalidad de las organizaciones y de los grupos que hemos participado en esto, las academias, los institutos de investigación, es más, organizaciones de comerciantes, organizaciones de empresarios medios que no van a participar de ese proceso mañana, son el mejor testimonio de que no puede haber un pacto entre dos. Ahí no hay pacto. Primero, no hay un documento, y segundo, lo que habrá será un acuerdo de una cúpula política que está reducida porque ni siquiera todo el PRM sería, porque al final de la jornada, ¿quién representa al gobierno en las discusiones del pacto? Lo representa el que representaba justamente los intereses de los generadores y de los grandes comerciantes de energía, de lo que han hecho el desastre con el tema eléctrico, que tiene nombre y apellido en el Palacio Nacional y que se llama Lisandro Macarrulla, como representante del Grupo Vicini, que es el grupo de más alta inversión en el proceso de generación eléctrica en el país. No sé, lo grande, como dice el pueblo, hasta Dios lo ve. En lo que está pasando en relación a esto puede meter elementos de la gobernanza y elementos de esta institucionalidad en un apriete serio. Van a desacreditar mucho más el CES. ¿De qué CES hablamos? ¿Del CES viejo o el CES nuevo? Nosotros estábamos viendo cuáles son los delegados oficiales del gobierno en el CES. Si nos llevamos de eso, ¿sabe quiénes son los 2 delegados fundamentales del CES según la ley que instituye el CES? Que supuestamente es la que guía al profesor Toribio. Son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. No es el Gabinete Eléctrico y Lisandro Macarrulla. Y el Gabinete Eléctrico, ¿qué figura hay? Es verdad que el gobierno crea los órganos que entienda, pero ¿qué figura es en el sistema eléctrico de este país? ¿Dónde ha estado el Ministerio de Energía y Minas fuera de esa declaración que no he visto, pero que tú aludes y que tú informas en este momento antes de mis palabras? Lo cierto es que este país está siendo llevado a una situación igual o peor en que la metió el pasado gobierno cuando intentó decenas de veces hacer eso. ¿Cuál es la transparencia que hay con Punta Catalina? ¿Qué pasa? Incluso todavía no está ni claro ni el tema de los terrenos, ni la auditoría técnica. Dígame por qué en el día de hoy se vencía el plazo que se dieron ellos para la entrada de la segunda turbina de Punta Catalina después de los problemas que ocurrieron recientemente. ¿Qué ha pasado con eso? Cuando el proyecto de discusión empezó, Punta Catalina era simple y llanamente un proyecto que estaba en proceso, con todos los cuestionamientos y con 2 procesos judiciales abiertos, y ahora mucho más, con el proceso de la corrupción denunciado a través del escándalo Odebrecht. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿A cómo va a costar el kilovatio, el megavatio que produzca Punta Catalina, si no se sabe ni siquiera cuánto cuesta? ¿Qué va a pasar con nuestras sedes si no se sabe dónde van a parar? ¿Qué va a pasar con la transmisión, con la generación hidroeléctrica, con la energía alternativa? Usted sabe lo que implica para el tema eléctrico el problema del combustible. Ya el gobierno se metió en firmar sin ningún tipo de proceso, después de haberlo evitado durante la transición, incluso el proyecto Apache, con la empresa Apache para la producción petrolera en el país. Es absolutamente claro que entregaron un proyecto grado a grado, un PPA a la productora de energía San Felipe en Puerto Plata. Díganme cuál es la transparencia de que puede hablar Antonio, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. ¿De cuál transparencia? Entonces, lo que está planteado aquí, el pueblo de este país tiene que verlo con suficiente responsabilidad. No es posible esto, señor presidente. Están metiendo al gobierno en una trampa.
y lo están haciendo los responsables del alto empresariado de este país, que son los grandes beneficiarios de esto. Aquí en este pueblo y en este país se producen 100 kilovatios de energía, 100 megas de energía. ¿Sabe con cuánto trabajan nuestras sedes? Sencillamente con 67 de cada 100. ¿Por qué es así? Porque en definitiva hay un 3%, 33% de pérdida, de las cuales solo el 12% es técnica. Estoy hablando en números redondos. Y el 22%, ¿dónde se va? ¿En qué manos queda? Porque la energía no se guarda ni se mete en la nevera. Y además, porque la energía sencillamente se usa. ¿Quién la vende? ¿Quién la cobra? ¿Qué pasa con nuestras sedes? ¿Pueden ser eficientes en eso? Y encima de eso, ¿cuántas decenas y cientos de millones de dólares se han invertido en los últimos años supuestamente para la recuperación de las pérdidas? Cuando usted calcula y balancea las pérdidas, siguen siendo las mismas, a pesar de una inversión tan gigantesca. ¿Quién se queda con todo ese dinero? Es verdad lo que había dicho un importante funcionario estatal y reconocido empresario de energía privada y del CONEP, que el negocio de la energía deja más que la cocaína. Déjelo no lo ahí. dije yo, lo dijeron ellos. Déjelo ahí, profesor. Gracias por su testimonio, gracias por defender desde su perspectiva, por supuesto, la nación y cuestionar con argumentos, con pruebas, el pacto eléctrico o el supuesto pacto eléctrico que mañana se firmaría en el Palacio Nacional al que han sido... Dígame usted, profesor. Cavada, mañana no habrá pacto. ¿Usted cree? Si se firma algo están convocando a todo el mundo, profesor. Sí, pero eso tiene una metodología. Hasta eso usted lo invitaron. Eso no puede hacerse con aquella frase vieja que todo el pueblo conoce de entre en todo. No. No. Eso tiene sus reglas, cuáles son los que tienen que firmar. ¿Quiénes participaron de esa discusión? Ahora se van a inventar gente que no pasaron por ahí nunca. Eso es lo que van a llevar al Palacio. Eso es una barbaridad. Presidente Abinader, no se preste a esa cosa para que le pongan a decir cuestiones como lo hicieron con el propio presidente anterior. Lo pusieron a decir 20 veces que habría pacto y que todo estaba claro. No dijeron que Punta Catalina iba a producir a 7 centavos de dólar. Lo dijo el presidente Danilo Medina. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuánto realmente cuesta? Ni se sabe, ni se puede decir. Pueden decir que 9, que baja un chin a 7, que son 13, pero no lo sabemos. Nosotros no podemos llevar el pueblo de este país a aceptar que se firme un pacto que lo único que asegura es que las cosas sigan igual o peor y que además le suban la energía eléctrica y las cosas sigan de peor manera a los usuarios. Eso es lo que hay que evitar y eso solo se hace con un acto de buena voluntad. Es más, presidente Abinader, con un acto de amor. Pare ese adefesio, lo van a meter en una trampa y van a meter al país camino del desastre en una cuestión que puede ser tratada con transparencia y con responsabilidad. Y es muy lamentable que a esto pueda servir la práctica y la tradición democrática de una persona como el ex rector y actual presidente del CES, Rafael Toribio. Es muy lamentable eso, porque esta sociedad parece que definitivamente no se va a cansar de que los otros piensen que ya la capacidad de asombro se terminó. Nos asombra de nuevo, profesor Toribio, que en sus manos el CES se preste a eso, y nos asombra, presidente Abinader, que en su gobierno, después de todas las promesas que hizo, se haga la barbaridad que ustedes criticaron y que ustedes dijeron que bajo ningún concepto firmarían. Eso no será pacto, eso será un acuerdo de cúpulas para que los que ganan multipliquen sus ganancias y para que al pueblo se lo lleve, ustedes saben quién lo trajo. Gracias, el profesor Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas y del equipo coordinador del sector social del Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social CES, en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias.